Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Estamos en jueves 4 de junio de este 2026. Sean todos bienvenidos, déjenme darles un gran abrazo. Hay muchos temas que tenemos que tocar en esta jornada, con sorpresas también, o bombas noticiosas como las califican algunos sensacionalistas en relación a elecciones pasadas. Pero bueno, quiero comenzar con lo que todavía sigue siendo noticia y lo que ocurre al otro lado del Atlántico con relación al Golfo Pérsico, pero las repercusiones que también tienen en la política doméstica de los Estados Unidos. Primero, la administración del presidente Trump, dice este artículo del New York Post, ha logrado mediar un alto al fuego entre Israel y el Líbano. El Departamento de Estado ha anunciado que las negociaciones lideradas por Estados Unidos entre Israel y el Líbano han dado como resultado un acuerdo de alto el fuego. El acuerdo exige que los terroristas de Hezbollah, respaldados por Irán, que no participaron en las negociaciones, dejen de atacar a Israel y se retiren del sur del Líbano. El alto al fuego está supeditado al cese total de los disparos de Hezbollah y a la evacuación de todos los operativos de Hezbollah del sector Litani Sur, decía el comunicado conjunto de Estados Unidos, Líbano e Israel. Ambas partes acordaron, siguiendo las directrices de Estados Unidos, acelerar la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas libanesas tomarán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales. Estas medidas permitirán avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad. El avance se produce tras 2 días de conversaciones entre Washington, Israel y el Líbano. El secretario de Estado Marco Rubio dio a entender el día de ayer, durante su comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, que se estaba gestando un acuerdo. Mientras les hablo ahora, los líderes del gobierno legítimo del Líbano y los líderes del gobierno de Israel están reunidos en el Departamento de Estado por segundo día consecutivo. Y esperamos que hoy se elabore una declaración conjunta y un plan de acción que encamine la seguridad de ese país, independientemente de Hezbollah e independientemente de cualquier influencia nefasta. Las dos partes acordaron reunirse nuevamente durante la semana del 22 de junio para continuar las conversaciones con el objetivo de alcanzar un tratado de paz integral. Estados Unidos volverá a mediar en estas negociaciones. El alto al fuego se anunció 2 días después de que Axios informara que el presidente Trump había arremetido contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por los ataques en el Líbano. Bueno, nosotros entendemos que este es un gran avance. Claro, no va a faltar el detractor que le va a decir a este acuerdo, o igual puede ser Estados Unidos en contra de Israel. No va a faltar esa persona que diga, pero ¿cómo? Es que es un acuerdo que se está mediando cuando en realidad ustedes son los que han iniciado. Claro, propiamente y objetivamente Estados Unidos no comenzó a atacar, ni fue el objetivo el Líbano. Pero están en sociedad con Israel. Y una incursión militar como ha emprendido Estados Unidos e Israel contra Irán, pues los objetivos serán Irán. Pero pues Israel dijo, no, vamos a tomar ventaja en este preciso momento, porque Estados Unidos está haciendo su parte. Allá en Irán nosotros vamos y acabamos con los enemigos de Hezbollah en el sur del Líbano. Claro. Entonces uno, y le digo, o sea, la mente de los detractores pues va a funcionar rápidamente para decir, ¿cómo es que van a mediar a lo que ustedes han iniciado? Pero por supuesto. El tema aquí es que se está logrando una negociación, se está logrando un alto al fuego, lo que seguramente va a dar paso también para que Irán vea que existe este ambiente no beligerante, que hay un cese al fuego que realmente busca un acuerdo
de paz, no solo con el Líbano, sino también con Irán. Pero en medio de las declaraciones que también hace el secretario de Estado Marco Rubio, igual que, ha estado compareciendo el día de ayer ante el comité. Un comité, le digo, bastante áspero. Y también muchas de las declaraciones, es que no era una comparecencia. Fue el sentar en el banquillo para acusar, defenestrar, calumniar. Y este fue el accionar que nosotros hemos visto por parte de muchos de los actores demócratas. Hay declaraciones que realmente son hasta innombrables, no se pueden repetir por la calidad y el calibre de acusaciones que se han hecho. Sin embargo, nos parece que esta administración está clara en continuar con sus objetivos de encontrar una estabilidad en la región que permita continuar con el sistema financiero, económico, energético que debe retornar lo antes posible para, pues por lo menos ir nivelando un poco todo este desastre económico que ha causado a nivel global estos últimos 3 meses. Sin embargo, a pesar de que creemos que esta es una excelente noticia que debería de alguna manera alentar a los estadounidenses y al resto del planeta que está buscando paz, pues esto contrasta con lo que sucedió el día de ayer. En el Congreso de los Estados Unidos, propiamente en la Cámara de Representantes, se ha avanzado una ley la cual le pondría límites o, en otras palabras, estaría terminando esta incursión militar, la mal llamada guerra, porque no la es, en términos objetivos, ¿no? En términos hasta legales, no es una guerra. Pero está buscando la forma de ponerle límite a las acciones que puede o no tomar el comandante en jefe, que en este caso el presidente Donald Trump. Pues al enterarse de esto, el presidente ha arremetido contra demócratas, pero también contra los de su partido que votaron con los demócratas. ¿Qué dice este artículo? El presidente Trump restó importancia a la aprobación ayer en la noche en la Cámara de Representantes de una resolución que busca poner fin al conflicto con Irán sin la aprobación del Congreso. La condena a la guerra por parte de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, prepara el terreno para una votación crucial en el Senado, donde se necesita una mayoría simple para aprobar la medida, y 50 senadores ya aprobaron una resolución similar el pasado mes de mayo. Dice acá, ayer, en una votación sin sentido, la Cámara votó 4 republicanos nefastos y todos los demócratas para limitar mis poderes de guerra justo en medio de mis negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán. Esto lo escribió en su red de Truth Social. ¿Quién haría algo tan antipatriótico? Saben en qué punto se encuentran las negociaciones. Los demócratas están impulsados por el síndrome de odio a Trump. Prefieren que nuestro país fracase antes que darme otra de tantas victorias. Los 4 republicanos son otra historia. Son unos oportunistas, deberían avergonzarse. Y ahí pone MAGA, Make America Great Again. ¿Quiénes son a los que hace referencia el presidente Donald Trump? Tom Barrett, de Michigan, Warren Davidson, de Ohio, Brian Fitzpatrick, de Pensilvania, y Thomas Massie, de Kentucky. Sí, son los 4 republicanos, y por el otro lado, pues los 211 demócratas aprobaron esta medida para quitarle poderes al presidente Donald Trump. Claro, cuando uno escucha estos apellidos, por ejemplo el de Massie, que ha sido un detractor del presidente Donald Trump, igual que Brian Fitzpatrick, también que nos parece que era normal, o por lo menos esperaba esa votación. Y ahora dice, otros 6 republicanos, Dusty Johnson, y creo que estos son de los que uno debería realmente empezar a ver, no digo lealtades, pero creo que esta es una clara muestra de cómo más o menos va a estar reñida, cerrada, dividida tal vez la carrera por la reelección en algunos casos o por la elección en otros en cuanto a la elección del próximo noviembre.
Dice acá, otros 6 republicanos se abstuvieron, o sea, no votaron. Dusty Johnson de Dakota del Sur, Tom King Jr. de Nueva Jersey, Morgan Luttrell de Texas, Nancy Mace y Ralph Norman de Carolina del Sur y Andy Ogles de Tennessee. La Casa Blanca argumenta que la resolución sobre los poderes de guerra que sustenta la acción del Congreso es inconstitucional por infringir el poder del presidente para dirigir los asuntos exteriores. Aún así, una derrota en el Senado supondría un duro golpe político para el presidente Trump. Históricamente, los tribunales se han negado a ordenar a los presidentes que pongan fin a las guerras, incluso si ignoran flagrantemente el plazo de 60 días establecidos en la resolución sobre los poderes de guerra para obtener la aprobación del Congreso, como sucedió con la intervención del entonces presidente Barack Hussein Obama en la guerra civil de Libia. La ley de 1973 fue aprobada después de que presidentes de ambos partidos políticos ampliaran secretamente la guerra de Vietnam sin la aprobación del Congreso. La Casa Blanca argumenta que no está infringiendo la ley o la regla de los 60 días debido al alto el fuego vigente desde el 8 de abril, a pesar de que ha habido escaramuzas periódicas durante la tregua. Yo diría que en esa parte del mundo, alto al fuego significa disparar de una manera más moderada, dijo Trump a los periodistas en la oficina Oval el día de ayer. Los jueces han dictaminado anteriormente que el Poder Legislativo tiene su propia facultad para hacer cumplir la ley y poner fin a las guerras reteniendo fondos, lo que significa que probablemente se necesite una acción adicional del Congreso para detener realmente este conflicto. La guerra contra Irán comenzó el 28 de febrero y Trump predijo inicialmente un plazo de unas 4 semanas. Las conversaciones de paz se centran en un memorando de entendimiento inicial que reabrirá el estrecho de Hormuz a la navegación, al tiempo que daría tiempo adicional para resolver el destino del uranio altamente enriquecido de Irán. Pero bueno, guste o no al presidente Donald Trump, la realidad es que en el Congreso, ficticiamente podríamos nosotros decir, y creo que es una palabra bastante adecuada, hay una mayoría republicana, o hay una mayoría también en la Cámara de Representantes, una ficticia victoria, yo diría también, o no sé, el poder centrado, o esa mayoría centrada en los republicanos. A fin de cuentas, yo creo que cuando empecemos a ver la realidad, el presidente Donald Trump, sí, el presidente se va a molestar porque lo que están haciendo es, no digo que un acto de alta traición, pero ya estamos en una guerra. Y el presidente está, pues con toda la paciencia, buscando que se alcance un buen acuerdo. Pero fíjense, ¿no? ¿Cómo son estos paralelismos que muchas veces el politiquero de izquierda y de derecha, porque en este caso ya hemos visto que hay hasta republicanos que están votando con los demócratas. Pero fíjense la forma en cómo los Estados Unidos, en ese aspecto, o en muchos de los aspectos de la política doméstica, le mandan pero muy mal mensaje al resto de las naciones. Fíjense ustedes en el accionar, por ejemplo, de las cortes, que ahora están actuando como una especie de oposición, porque están al servicio del Partido Demócrata, y como no hay una figura emergente, no hay un liderazgo propio que venga del Partido Demócrata, pues ahí están los jueces y los fiscales progresistas, que la mayoría elegidos por Joe Biden o por Barack Hussein Obama, y están haciendo su papel de oposición. Pero le decía, yo creo que hay 2 ejemplos que nosotros podríamos ver hasta qué punto el politiquero de izquierda, el zurdo demócrata, es capaz de ir en contra de la nación. Y no le importa estas diferencias que nosotros hacemos de lo que es Estado y lo que es gobierno. El Estado, que independientemente del color político, es la estructura, el sistema al cual todos nos debemos y todos debemos proteger. Gobierno es la parte política que asume el poder temporal a través de las urnas. ¿Verdad?
Creo que en esa parte estamos relativamente claros, o por lo menos creo que lo más claro no se puede hablar. Pero tenemos a este partido demócrata que no le interesa hacer estas definiciones o estas divisiones o separar. No, para ellos el problema es Trump. Y así de claro. El problema es el presidente Donald Trump. Y existe este síndrome que llama el mismo presidente de odio a Trump. Donde ahí va a encontrar usted a un montón de gente en la calle que por alguna razón, y digo, a veces es demasiado presunción, hay gente presuntuosa, ¿no? Que piensa que voy a hacer esto y va a ir en contra del presidente porque me cae mal que sea una cosa, que sea la otra y todos los adjetivos que usted quiera, y tiene un odio visceral al escuchar Trump, al ver a Trump y saber de Trump, le empieza a dar diarrea, fiebre y lo que sea. Entonces hace sus pataletas y sale a la calle, hace desmanes, y esa es su forma de canalizar su odio y su rencor contra el presidente Trump, como si en algún momento esas pataletas o algo de lo que hiciera, pues le va a afectar al presidente. No es la manera, pero a ese extremo van los de la izquierda radical, todos los que ahora mismo forman parte de esa izquierda radical que ha secuestrado al Partido Demócrata, que no usa la razón ni el sentido común. Fíjese usted, el tema de los aranceles. Hemos dedicado bastantes programas para explicarle por qué el presidente declara a través de una orden ejecutiva, indicando además ese día como el Día de la Liberación Económica de Estados Unidos. Por años, tanto los demócratas como los republicanos, en distintas disertaciones que usted puede revisar desde los 90s y todo este siglo XXI, se denuncia que China, entre muchas otras naciones, es de las que más se aprovecha y es desleal, pero además no hay ni siquiera un atisbo de equilibrio en nuestras finanzas, de nuestras exportaciones e importaciones. Nosotros recibimos toda la basura que nos manda China, pero si nosotros queremos enviar en las mismas condiciones, ellos no lo reciben. Si usted quiere mandar productos americanos, para empezar, tiene que pasar por una barrera a la cual es, yo diría, hasta imposible, porque un importador, nomás por ponerle un número, si va a llevar un automóvil que aquí cuesta alrededor de $70,000, por ponerle un número. Pero para que ese vehículo americano entre a China, ellos tienen un sistema de aranceles extremadamente alto, como en muchas naciones, incluso llega al 100%. ¿Cómo un importador o un exportador de Estados Unidos para llevar a China, si le van a decir, solo por poner un número, que un vehículo americano necesita pagar el 100% de arancel? Imagínese qué ganancia, qué margen de ganancia, y si en algún momento ese carro competirá contra los de producción doméstica. Si en algún rato esa persona podrá vender o en qué tiempo podrá hacerlo, pues no lo sabemos. Pero ya empezando por esa barrera, es una barrera de injusticia. Y el presidente Donald Trump ha planteado que tenemos décadas de estar a pérdida. Y las naciones europeas lo saben, las naciones asiáticas lo saben, las naciones americanas y de cualquier otra parte del mundo lo saben. No vamos como socios, porque la sociedad, ¿para qué es? Para que mutuamente ganemos, ¿no es cierto? ¿O usted se va a asociar solamente para ir a perder? Mejor no ponga el negocio. Si está yendo solamente a regalar su dinero, mejor pone su ONG, lleva su dinerito y lo regala. No pone un negocio, porque un negocio se está edificando para poder sacarle alguna ganancia. Y en este sentido, el presidente hace el esfuerzo. Logra sentar, hubo incluso toda esta guerra mediática, porque los principales medios de comunicación, nosotros lo dijimos acá, lo plantearon como una guerra económica impuesta por el presidente Trump. Claro, si tú ya pones en el titular que hay una guerra, entonces pues es una guerra, hay ataques y contraataques. En vez de que se plantee esto como un proceso de negociación para, vamos a sentarnos y reconocer que existe un problema, que aquí hay un déficit, que Estados Unidos todo el tiempo está perdiendo y que Estados Unidos también necesita ganar.
Y no estamos diciendo que nos compren cosas directamente, no. Con que los aranceles sean recíprocos, ya es bastante. Ya si la gente quiere comprar, y eso es la parte orgánica del capitalismo. Si alguien tiene dinero para comprar y quiere ese producto, lo comprará. Pero si antes pones una barrera de los aranceles, pero tú te beneficias al exportar tu producto, pero no dejas que otro producto entre, pues ya. Tenemos por eso que sentarnos a negociar. Y el presidente logra sentar a negociar, consigue grandes acuerdos. Incluso ya se beneficia los Estados Unidos con el ingreso económico a raíz de este cambio de aranceles. Pero, ¿qué es lo que hace la Corte? La Corte falla en contra de los Estados Unidos, falla en contra del presidente Donald Trump. Y ahora mismo hay un limbo. Porque si bien la Corte Suprema de Justicia determina que puede ser esto inconstitucional, no dice cómo vamos a arreglar el problema. El mismo juez Kavanaugh, entre sus argumentos, escribe: ¿y ahora cómo le hacemos para devolver toda la plata? ¿Existe un mecanismo para hacerlo? ¿En base a qué lo vamos a devolver? ¿Cómo se va a hacer el mecanismo de devolución? O sea, se genera un problema porque no se piensa en el país. Y yo entiendo que la constitucionalidad tiene que prevalecer, porque a la final, desde mi escaso entender, la Constitución ha sido puesta precisamente para proteger al ciudadano, incluso de su mal gobierno. Entonces, lo constitucional pues tiene que respetarse, nos guste o no. Pero yo en este caso haría siempre la salvedad. ¿Es beneficioso para el país? ¿Es en contra de la nación? Se contempla también que al momento de emitir ese fallo, se ha considerado que ya había injusticias en el aspecto financiero, de intercambio comercial, donde Estados Unidos injustamente estaba yendo a pérdida. Es que esas cosas no se manejan. ¿Por qué? Porque hemos entrado en el tecnicismo de lo que dice la normativa o dice la Constitución. Ahora, ese es un caso. Y ahora estamos viendo este otro que también nos parece que es, yo digo, bastante importante analizarlo. Porque si ustedes se fijan, existe el Partido Demócrata, y usted puede decir, o sea, en ese caso estamos hablando de la Corte y estamos hablando de subcortes que también están haciendo y emitiendo fallos. El problema aquí es que ya cuando uno habla de esta estructura política que viene a ser la oposición, si nosotros nos ponemos a pensar en esta decisión que toma la Cámara de Representantes, de alguna manera se está haciendo lo mismo. No se contempla que ya estamos primero en un conflicto. No podríamos decir que es una guerra porque oficialmente no lo es. Es una incursión militar que pues ha demorado 3 meses. El mismo presidente plantea de que ya hay un alto al fuego. Pero aquí se socava la autoridad de quien es el comandante en jefe. Y los que están afuera no solamente se ríen a gusto, que quieren ver además todos estos actores, las némesis que conocemos y de las que no se habla mucho también, disfrutan ver a los Estados Unidos dividido. Porque ¿qué mensaje le estamos dando? Así como en el tema de los aranceles, ahora también este tema del conflicto entre Irán y Estados Unidos, ¿cómo nos da el resto de las naciones? Es como decir, vamos a hacer un poquito de tiempo, nos vamos a reír en la cara de Estados Unidos, que lleguen las futuras elecciones y que sean ellos los que ganen la guerra por nosotros. Y parece que esto no le importa al Partido Demócrata. No le importa también a los republicanos disidentes. Porque ese va a ser el final. Lo que, no sé usted cómo lo puede entender, pero desde mi humilde apreciación, Irán ha venido haciendo tiempo y tiempo. Y créanme, esperar 5 meses no les va a hacer ni mucho, ni malo, ni bueno, ni nada. Ellos pueden fácilmente esperar 5 meses, ahora es menos tiempo para las elecciones de medio término, y esperar a no disparar, a no hacer nada,
o seguir haciendo sus ataques esporádicos para que se note de que ellos están teniendo el control allá en el estrecho de Hormuz y que fácilmente es mejor entregarle el poder al Partido Demócrata para que el Partido Demócrata gane la guerra por Irán. Así de sencillo. ¿Cómo es que nosotros podemos interpretar ahora? Y digo, si usted fuera un agente externo, si usted no viviera aquí en los Estados Unidos, si fuera de esos países de afuera, ¿cómo vería ahora a esta administración? ¿Fortalecida? ¿Unida? ¿Sólida? ¿O es que está viendo a los Estados Unidos como una especie de un líder con decisión, un líder con convicciones? Sin embargo, como tiene a su alrededor detractores que simplemente quieren verlo caer y, si es posible, encontrar un impeachment que lo saque de la administración. Entonces, ¿qué dice el enemigo afuera? El enemigo no solo se ríe, sino que el enemigo ve que esta nación es capaz de autodestruirse en beneficio de los de afuera. Y a ese punto es al que quiero llegar. Realmente tenemos que empezar a tomar mucha conciencia. El punto en el que ahora mismo está la política estadounidense es de polarización, y lo entiendo. Eso lo venimos viviendo, pasando en los últimos 10 años. Y no es algo nuevo. La polarización política en los Estados Unidos no es que sea nueva. Hemos tenido desde el siglo pasado o siglos anteriores constantes luchas para ciertas reivindicaciones. Sin embargo, había un común denominador, que prevalecía el patriotismo. Prevalecía que Estados Unidos esté por delante de cualquier ambición política, económica, filosófica, personal, porque había una nación que cuidar, y de eso eran realmente conscientes la mayoría de los políticos. Pero este siglo XXI y parte del siglo XX, las camadas de politiqueros que hoy todavía viven de la política y que se han enriquecido, ellos han prosperado a través de un cargo político, son simplemente actores que están promoviendo y provocando la destrucción desde adentro de los Estados Unidos. Ya el enemigo no necesita prepararse con misiles, con bombas atómicas, con tanques, ya no. Porque ha entendido que era solamente meterles un poco de batalla cultural, meter toda esta basura ideológica de izquierda para tener lo que hoy tenemos en el Congreso. Gente que es capaz de ir en contra de su país tan solo por el odio visceral, irracional que tienen contra una figura política como es Donald Trump. Como ciudadanos, tenemos que hacer una profunda reflexión, porque, guste o no, estamos en medio de un conflicto armado. Existe el proceso en el cual se espera se pueda encontrar un proceso de paz. Pero de fondo, y el objetivo es establecer que una nación altamente beligerante no tenga acceso a un arma de destrucción masiva o una bomba atómica. Pero también, detrás de esta campaña que lleva adelante la administración número 47, existe lo que llamamos una nación, una bandera. ¿De qué lado tenemos que estar? ¿De qué lado de la historia quiere usted estar? Seguramente esta no va a ser una pregunta sencilla, pero es una pregunta que tenemos que hacérnoslas. Vamos a seguir nutriendo con municiones para que desde adentro se ataque, se destruya a los Estados Unidos, para que el resto de los enemigos fuera de nuestras fronteras se sigan riendo. ¿O es que realmente vamos a comprometernos con restituir a nuestra nación? Y como lo ha planteado el presidente Trump, ¿seremos capaces de poder hacer Make America Great Again? ¿Seremos capaces de hacer de Estados Unidos grande y fuerte otra vez? Lo dejo con esa pregunta. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country.
Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast, Conserva la Voz. Usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en X, antes Twitter, en TikTok, en LinkedIn, en YouTube. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde usted, además de encontrar este programa, encuentra muchos otros con periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Aquí hay un dato interesante que, por lo menos en un trabajo de investigación, lo ha planteado de Fox News, la cadena de noticias Fox, que habla sobre cómo están operando estos grupos de izquierda, estos revoltosos, sediciosos en Newark. Y créanme, si lo están haciendo de esta manera en Newark, lo están haciendo en otras partes del país. Las conversaciones secretas de la aplicación Signal revelan cómo los agitadores anti-ICE coordinaron los disturbios de Newark. Usuarios con nombres secretos organizan suministros médicos que incluyen respiradores, toallitas con gas pimienta y almohadillas protectoras. Dice por acá, a las 11:30 de la mañana del 3 de junio, vaya, ayer nomás, se emitió una señal de activación en las redes sociales convocando a manifestantes y agitadores a invadir Delaney Hall en el centro de detención de ICE en Newark, Nueva Jersey, que se ha convertido en uno de los campos de batalla migratorios más polémicos del país. Se acabó el toque de queda. De vuelta a Delaney, decía en una publicación de Instagram promovida por un enérgico conjunto de organizaciones anti-israelíes, marxistas y demócratas, desde Palestine Solidarity Working Group y Al-Auda hasta Indivisible 50501, que se han sumado a la tumultuosa protesta contra ICE, la policía de Newark y los policías estatales de Nueva Jersey en las últimas 2 semanas. En cuestión de minutos, el llamado a la acción se extendió a través de grupos secretos en Signal, una plataforma de mensajería encriptada, activando a cientos de activistas anti-ICE con apodos secretos como Frame and Rest, Wicked Something, que colaboraron en el transporte, la logística y los suministros como gafas protectoras, protección contra el gas pimienta, respiradores y rodilleras protectoras. Una investigación de Fox News Digital que recopiló información sobre el terreno en Newark en grupos de chat secretos de Signal y a partir de numerosas declaraciones de impuestos, documentos estratégicos, publicaciones en redes sociales, revela que las protestas frente a Delaney Hall no son una manifestación espontánea de ira. Son el resultado de años de planificación estratégica por parte de una red de grupos bien financiados y organizados que una vez más han explotado una controversia local para lanzar un ataque más amplio contra las políticas federales de inmigración y contra Estados Unidos en general. Las actividades de esta red han motivado a un grupo de investigadores tecnológicos en X, antes Twitter, Data Republican, Astraeus, Beach Knit Soap y Gun Shy Martyr a infiltrarse. Estos grupos se están infiltrando en estos grupos, sus chats de Signal y sus operaciones como un escuadrón de vengadores digitales. Según el análisis que presenta Fox, la red detrás de las protestas de Delaney Hall incluye a cerca de 100 grupos, algunos de ellos de gran renombre como la ACLU, Indivisible y los socialistas democráticos de América, o sea, los socialistas demócratas de América. O sea, del grupo, pues, del partido político. En conjunto, estas organizaciones reportan ingresos anuales, escuche bien este dato, de aproximadamente $825 millones, una cifra similar al presupuesto anual de Newark. Sí, de una sola ciudad. Lo reciben estos.
Los grupos no respondieron a las solicitudes ni comentarios. Ahora, veamos esto de acá que también me parece que es importantísimo. Aproximadamente 70 de estos grupos han recibido designaciones especiales como organizaciones benéficas por parte de la IRS. Tienen estatus de organizaciones sin fines de lucro, reguladas por la 501C3 y 501C4, así como organizaciones sin fines de lucro sindicales 501C5 y 501C6, disfrutando de donaciones deductibles de impuestos y ciertos beneficios libres de impuestos. En los últimos meses, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y legisladores del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han iniciado investigaciones sobre el presunto abuso de las leyes de organizaciones sin fines de lucro para instigar conflictos, sembrar discordia e incluso inspirar violencia política. Esta red Delaney, a la que un experto denomina Delaney Hall 100, se basa en un lenguaje común plasmado en un documento de comunicación estratégica llamada Delaney Hall Creator Brief, que Fox News Digital obtuvo del usuario XAB. Annette Soap. El documento estratégico insta a los creadores de contenido a referirse al centro de detención como un campo de concentración y a calificar a los detenidos como prisioneros encarcelados y cautivos. Asimismo, recomienda a los activistas que eviten decir que los detenidos fueron arrestados y en cambio afirmen que fueron secuestrados, rastreados, llevados. Mire, aquí tengo este documento que presenta esta investigación. No es tan largo, apenas son 5 hojas, las cuales tienen además los enlaces en los cuales se puede verificar. Pero en la investigación también dice, sus tácticas reflejan el sistema desplegado en Minneapolis a principio de este año para protestar contra acciones de ICE. Y los expertos militares afirman que las operaciones se asemejan a las tácticas de una insurgencia. Escuche lo que dice Chuck Flint, experto en organizaciones sin fines de lucro, además de ex jefe de gabinete del Senado estadounidense. Deberíamos estar muy preocupados por el centenario de Delaney Hall. Las protestas, como las que vemos frente a Delaney Hall, no son espontáneas. Se trata de acciones estratégicas y calculadas, orquestadas por un ejército de organizaciones sin fines de lucro, con el objetivo de impulsar actividades subversivas. Estos grupos generan ingresos anuales superiores a los de muchas de las ciudades donde protestan. Actúan como batallones militares con la capacidad de desbordar los recursos de seguridad pública de una ciudad. Es la lucha de David contra Goliat, dijo Flint, quien también es un ex fiscal estatal. El fin de semana, Fox destacó una serie de grupos de extrema izquierda que se autodenominan socialistas, marxistas y comunistas y que se han infiltrado entre grupos de inmigrantes. Entre ellos se encontraban los Socialistas Democráticos de América, el Partido Comunista Revolucionario de Estados Unidos, Speak Out Socialist, Refuse Fascism o Rechaza el Fascismo, la organización socialista Freedom Road, el Partido Socialista de la Libertad y las Panteras Negras. Fox observó carpas equipadas con respiradores, gafas protectoras, almohadillas protectoras, suministros de descontaminación y otros equipos de apoyo para las protestas. El sábado pasado, el controvertido influencer marxista Hassan Piker llegó a las protestas para hacer un breve recorrido luciendo una máscara de gas rosa. Declaró a Fox que estaba allí para defender las demandas de los detenidos y permaneció en el lugar menos de 30 minutos antes de marcharse en su coche. Posteriormente respondió a las imágenes de Fox News que mostraban las tiendas de campaña repletas de material antidisturbios y calificó los suministros de ayuda mutua. Los preparativos para las protestas del miércoles por la noche ofrecen una perspectiva de cómo los organizadores motivan, coordinan, movilizan, enfocan y disciplinan a sus militantes de base. Bueno, esto todavía es un artículo, le digo, bastante extenso y vale muchísimo la pena terminar de darle una mirada. A ver,
solamente quiero cerrar esta parte. Dice, los orígenes de Delaney Hall se remontan a febrero de 2025, cuando GO Group Inc., una empresa contratista federal, anunció la reapertura de Delaney Hall en Newark como centro federal de detención de inmigrantes bajo un contrato a largo plazo con ICE. Pero bueno, era nomás para mencionar qué tan larga es estas manifestaciones, estas protestas que están pasando allá en Nueva Jersey. Nosotros, y en lo personal he visto además trabajo de periodistas independientes que van a los lugares de estas manifestaciones y se ha logrado ver, o sea, evidencia hay. Además, este trabajo de investigación de Fox nos parece que es bastante revelador. Pero sin este trabajo de investigación incluso se ha podido evidenciar que llegan camionetas. O sea, usted puede entender que hay gente que esté molesta, ¿no? Y que quiere ejercer su libre o su libertad de expresión y su primera enmienda que también le dice que puede tener libertad de congregación, de reunión. Y está bien. Entonces usted puede entender que una manifestación espontánea, genuina, legítima, reúne a muchas personas que están molestas, que están en contra de ciertas medidas. Y lo podemos entender. Y seguramente esta gente, y estoy ya usando el sentido lógico, pero la actitud crítica para que usted también lo desarrolle, esta gente que de manera espontánea llega a esta reunión, digamos que nos citamos para tal lugar, ya puedo yo venir con mi cartel, con mi pancarta, mi bandera, con lo que para mí signifique también parte de mi protesta, ¿verdad? Lo lógico es que esa persona incluso pueda llevarse cartulinas blancas, llevarse un marker y empezar a escribir lo que le salga de su corazón y lo que sienta que es su reivindicación. Pero lo que se ha visto en estas manifestaciones, y no solamente las de Newark, igual las de Minnesota, igual las de California, es que llegan camionetas o llegan vans, o sea, algún tipo de vehículo que ya viene con todas las pancartas hechas. Y todas están con la misma medida, con las consignas ya elaboradas. Y claro, ahí es donde tiene que surgir siempre la pregunta. ¿Cómo puede seguirse llamando una protesta espontánea si ya viene con todo preparado? Que alguien ya ha pagado por todo ello. Y adicionalmente, cuando ya vas a la protesta y tratas de hablar con las personas, ¿por qué están protestando? O sea, ¿cuál es su demanda? ¿Qué es lo que quieren? Muchas de estas personas no saben siquiera qué están haciendo ahí, pero les están pagando. Sí, han hecho el seguimiento de algunas de estas personas que incluso cuando termina la marcha, tiran sus pancartas o devuelven las pancartas, va uno, les hace el seguimiento, son personas sin hogar. Gente de la calle a la que le dijeron, bueno, mira, te damos tus 50 pesos, tus 100 pesos, quédate aquí 1 hora, quédate 2 horas, no te puedes mover hasta que esto termine, o nosotros te digamos, y ahí está. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hemos visto por encima, y es lo que hemos denunciado también. Sin embargo, ahora tenemos esta estructura, o bueno, menos esta investigación de Fox que muestra la estructura de cómo están organizados, de dónde está viniendo el financiamiento, quiénes son los que están llevando a cabo. Y aquí lo que tendría que ser la pregunta más obvia, sin embargo, no es la que se aplica. El Departamento de Justicia, en otrora nosotros hemos criticado y no podemos dejar de hacerlo, el Departamento de Justicia tiene en sus manos muchísimos casos, los cuales simplemente los ignora. Y eso es lo que nos preocupa y nos llama la atención. Se supone que hay muchos casos en los cuales se ha investigado. El mismo Kash Patel del FBI ha ido denunciando mientras se estaba haciendo campaña sobre ciertas irregularidades en cuanto a cómo es el manejo dentro de las oficinas federales y cómo se ha hecho abuso de poder a través del weaponizing, de lo que se maneja como la armamentización del sistema en contra de personas opositoras. Sin embargo, hasta el día de hoy no vemos personas que estén siendo procesadas. No hay
esas personas de alto perfil que han tomado decisiones contra los Estados Unidos, que siquiera estén siendo procesadas. Y bien le puedo mencionar el doctor Anthony Fauci, el señor Mayorkas, no más por mencionar uno de tantos, el mismo Merrick Garland, que estaba a cargo del Departamento de Justicia. Ni siquiera Joe Biden está pudiendo ser procesado. Es más, lo que estaba encaminado para ver si había algún tipo de responsabilidad, porque, pues, ¿quién ha firmado esas órdenes ejecutivas fraudulentas? Pero nada de lo que ha sido usado durante campaña, en términos de que el Departamento de Justicia tendría que estar haciendo justicia, llevando a cabo procesos, no hay. Y eso es lo que en lo personal a mí, le digo, no solo me llama la atención, sino que también me preocupa. Porque en este sentido ya tenemos acá, en este trabajo de investigación, que además ha sido corroborado con el Departamento de Rentas Internas, el IRS, y además otro tipo de investigaciones, ¿en qué momento es que se termina dando algún tipo de escarmiento a quienes están haciendo caos, alboroto, y están creando este tipo de destrozo de la sociedad? Porque algún tipo de responsabilidad tienen que tener. Sí, yo entiendo que hay una primera enmienda que protege tu libertad de expresión, tu libertad de reunión y hasta el ejercicio libre de la prensa. Pero, ¿cómo nosotros podemos seguir calificando de libertad de expresión actos que son vandálicos? ¿Cómo todavía se puede permitir? Y le digo, para mí fue bochornoso decir esta semana que el alcalde de Newark, en vez de que ponga un alto a sus alborotadores, porque son de izquierda y son del Partido Demócrata, no. Al contrario, han planteado una ley para que cierren el centro de detención de ICE. Como si ICE fuera el problema, cuando en realidad no. El problema son los agitadores, los alborotadores, los sediciosos. Toda esta gente de la cual deriva este trabajo de investigación de Fox, que claramente se ve que no es espontáneo, no es propio de la libertad del ejercicio de la primera enmienda. Pero aquí es el accionar del Departamento de Justicia el que tendrá que decidir. Y ese es el problema. Ya vamos para 2 años, ya no falta, pues, le digo, ¿cuánto nos falta para poder llegar a enero de 2027? Si estamos hablando de tan solo 5 meses para las elecciones de medio término, súmele 2 mesecitos más y ya está. ¿Y cuál ha sido el trabajo, la labor exitosa de la cual podría jactarse el Departamento de Justicia del presidente Donald Trump, en términos generales, ¿no? ¿Cuántos procesados? ¿Se acuerda que yo le vengo molestando y diciendo todo el tiempo que esta oficina, a la cabeza de Elon Musk, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que nos salía a decir que habían encontrado millones de dólares en despilfarro y corrupción? Así lo dijeron, no es un invento mío. Pero el Departamento de Justicia no ha presentado a ni uno solo que usted diga, bueno, este es el corrupto, este es el despilfarrador de dinero que ha mandado para cosas, no sé, para locuras de agendas. Nada de eso. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a presionar más, yo entiendo, porque ¿de qué sirve que se haga este tipo de trabajos de investigación? Incluso puede pasar más allá del trabajo que ha hecho Fox, esto puede llegar incluso al trabajo de investigación de comités de la Cámara de Representantes. El problema es que incluso si llegara ahí, si no existe un trabajo verdadero y de compromiso del Departamento de Justicia, de nada sirve. De por sí tenemos un sistema judicial que ya está siendo cuestionado. Hablemos de la intromisión, tanto de las cortes de circuito, las cortes de distrito. Jueces y fiscales progresistas que no están obrando en cuanto a la ley, ni siquiera el sentido común, sino de forma partidista. Y eso tienes que sumarle que, teniendo un Departamento de Justicia republicano, a la cabeza de un conservador republicano como es el presidente Donald Trump, no vemos la cultura de la consecuencia de la cual también se había prometido. Y tenemos que ser objetivos y directos, pero sobre todo tenemos que hablar con sinceridad. Eso no quita que vamos a seguir apoyando al presidente Donald Trump. No. Bueno, si usted quiere dejar de hacerlo, pues no sé, yo no puedo decirle que lo haga o no. En lo personal, nosotros no podemos dejar de apoyar a esta administración porque hay mucho trabajo por delante que hacer con toda la destrucción que ha venido a hacer el Partido Demócrata en los últimos 12 años. Pero también tenemos que ser lo más honestos posible.
tenemos que ser objetivos. El Departamento de Justicia, ahora teniendo otra persona que está a cargo, no está cumpliendo con su trabajo. Y tenemos que exigir que este trabajo se cumpla por el bien del país y de esta misma administración. Déjeme cambiar de tema. Me parece es importante mencionarlo. El Senado ha votado a favor de un plan de $70 mil millones para financiar ICE y a la patrulla fronteriza, preparando así una votación, se espera que sea masiva, para hoy jueves. Ya el Senado ha votado, siguiendo las líneas partidistas, para iniciar el debate sobre el plan de $70 mil millones para financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y las oficinas de aduanas y protección fronteriza, acercándose un paso más a la aprobación de una de las prioridades más urgentes de la administración Trump. La votación 53-46 allana el camino para que la Cámara considere una serie de enmiendas hoy en lo que los expertos del Capitolio denominan una votación masiva. La mayoría de ellas serán propuestas por los demócratas para prohibir permanentemente la creación de un fondo de compensación de $1,776 millones para indemnizar a víctimas del uso de armas por parte del gobierno, una controversia que había amenazado con hundir la medida incluso antes de que pudiera ser votada. También dice, en este momento el objetivo es lograr la aprobación del proyecto de ley básico, dijo el líder de la mayoría, John Thune. En la Casa Blanca, Trump defendió repetidamente el fondo de compensación que los críticos habían atacado como un fondo discrecional para pagar a sus partidarios. En respuesta a las preguntas de los periodistas, diciendo, me encanta y creo que es muy importante. Cuando se le preguntó directamente si el fondo estaba muerto o simplemente en suspenso después de que el fiscal general interino Todd Blanche dijera a los legisladores el martes que no vamos a seguir adelante con el fondo, punto. Pues Trump respondió, tendría que preguntarle a los abogados. No lo sé. Bueno, esperemos que en medio de esta elección o votación que se va a hacer el día de hoy, pues estemos hablando de que se va a destinar esta cantidad de dinero para financiar la seguridad nacional. Pero de por medio todavía nos queda esta, no sé si decir, tema pendiente, que no se ha podido avanzar y que va a seguir siendo la piedra en el zapato para esta administración, y pues tiene que ver con la ley Save America o Save America Act, donde se plantea o se pide, se exige que para las próximas elecciones ya se tenga un sistema de control donde los ciudadanos estadounidenses, como dicta la Constitución, son los que tienen derecho a votar. Que exista, como lo hace la mayoría de los países en el mundo, un filtro, una verificación de que realmente quien está votando es un ciudadano y tiene el derecho de hacerlo. Está estancado, todavía no se está avanzando. Es más, el tema ha sido dejado de lado. Están tocando otros temas, como este, por ejemplo, de la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, o bueno, de las oficinas subyacentes. Sin embargo, al momento de hablar de la ley o el proyecto de ley Save America Act, pues parece que lo estamos dejando de lado, cuando en realidad es una prioridad que debería ser asumida por políticos de izquierda y de derecha. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Permítame leer un extracto de la palabra. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios.
y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Tengan un bendecido resto de jueves y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.